Askirukipan takanitaki, Askiurukipanaya tichiri. waliki, kallanta ñani, enciendan sus micrófonos. Jaillinta ñani, vamos a cantar. Takeni, Maya, Paya, Kimsa. Humataki, Taki, ule Olipankarita. pajarita, Tuyakstamha, kuyakaha, Umaurunaka. Sunaka, Umamnayaki, umaynayam Kaira. pinaya, Asumataki, Masumatake masmataki Rutasinñani. rupasyanani, Rupasnani, Humamnayaki, umaynayam Asumataki, Masumatake pinanay, Rupasnani. Ay, 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 fueguito, ay, fueguito, fueguito, Oli pancarita. Olipancarita. pancarita, Ay, 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 fueguito, 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 Oli pancarita. Colipancarita. pancarita. Ya, van a practicar, no están practicando, no están cantando. Ya, Waliki, empezamos. A ver, estamos con tema de lo que son las ocupaciones, ¿ya? Entonces, hemos dicho que las ocupaciones, por lo general, la mayoría termina en sufijo iri, ¿ya? Entonces, iri es como es más o menos, ¿ya? Pues vamos a decir, este es el sufijo en el que terminan la mayoría de las ocupaciones, principalmente cuando está conjugado, digamos, a partir de una palabra cualquiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a decir yatichaña, que es enseñar, ¿no ve? Entonces quitamos la ña, la vocal y ponemos iri, ¿ya? Yatichiri va a ser profesor, ¿no? Profesor. Entonces aquí está el iri, ¿no? Ya lo hemos conjugado a partir de la palabra yatichaña. Entonces, de forma general, siempre se va a realizar de esa manera, ¿ya? Ahora bien, vamos a hacer preguntas, ¿ya? ¿Cómo preguntamos a qué te dedicas, en qué trabajas, ¿no? Pues vamos a decir, Jumaj, Juma es tú, ¿no ve? Kuna, a ver, aquí hay una palabra aquí antes. Luraña, ¿ya? Luraña es el verbo hacer, ¿ya? Es el verbo hacer, ¿ya? Entonces decimos Jumaj, Kuna, Luri, Ritasa, ¿ya? Esto viene de Luraña, ¿ya? Entonces, aquí quitamos igual el sufijo y cambiamos, ¿no? Luriri, ¿eh? Kuna luriri tasa. Esto va a significar más o menos, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué trabajas? ¿No? Principalmente dedicación, ¿ya? Ocupación, ¿ya? Entonces la respuesta, ¿no? Nayaj, yati, chirit, wa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a cambiar? Esto. Esto va a cambiar. Nayaj, no sé, qolliritua, nayaj, pallapallatuа, nayaj, iwiritua, nayaj, pusiritua, nayaj, ijuritua, no sé, pues, ¿no? Cualquier ocupación que sea, ¿ya? A ver, hagamos una rondita. Cuyaca Blanca, Asqueruquipan, todos atentos, ¿ya? Ascroquipa ñatichiri, Cuyaca, Kunaloriritaza, naya hakururi, hakuri, ¿qué es eso? hakuri ritua. Ah. La pronunciación hay que mejorar, tienes que cantar canciones, ¿ya? Vale. Gilata Ese es Brock, Askerukipan, Askiurukipanaya tichiri.
Hilata kunaloriritaza. Nayak yatichiri wa. Waliki hilata. Kuyaka celeste askerukipan. No está celeste. Elisenda, Kuyaka Elisenda, askerukipan. Yuruki Panyatichiri. Humaq kunaloriritaza. Nayaja. Yatichiri, ¿qué sería? Yo he estudiado antropología. Pero esto es ocupación. ¿A qué te dedicas? Yo soy locutora de. Ah, Hago ya. animación de eventos, Yatichiri. Maestra de ceremonias y animación de eventos. Ya, ¿cómo podríamos decir eso? A ver. Por ejemplo, a los periodistas se les dice yatiyiri, ¿ya? Yatiyaña. Es el verbo comunicar, ¿ya? Entonces, esto es verbo comunicar, por lo tanto, a los comunicadores, a los periodistas se les dice yatiyiri, ¿no? Entonces, esto va a ser periodista, Ujú. ¿ya? Pero el tuyo no es tanto el periodismo, sino es tema de Está- animación, tema de maestro de Estaría ceremonias. bien, estaría bien, Huaquichau Irpiri, Ya, eso podría ser, sí. Ok, Naya, Huaquichau Irpiritua. ok, ya. Esto creo que mejor describe lo que haces, ¿ya? Waliki Kuyaka Elisenda. A ver, Gilata Gregorio, Kunaluriritaza. Nayaj Argetirizwa. Ya, Waliki. Eh, Kuyaka Janet Mamani, Kunaluriritaza, Kuyaka. Eh, Naya, a ver cómo se puede decir esto. Naya Yikachiri. Ya, ¿eres Yikachi- creadora de contenidos? Eh, En realidad yo soy creadora de códigos, pero creo que son los más próximos, ¿no? Ya. Sí, sí, Código. sí. Ujú, ujú, Ya, eso, a ver, vamos a tratar de ujú. hacer que sea una ocupación. A ver, vamos a buscar términos, ¿ya? Pero es por lo Ujú. pronto está bien, ¿ya? Vale que Gilata Javier con Aloriritaza, no está Javier. Gilata Carlos con Aloriritaza, Carlos Villalobos. Wira Ontoja con Aloriritaza, Sí, ¿cómo puedo decir soy estudiante? ya, ¿cómo se dice aprender? Hemos dicho esto, a ver, Aprender, no sé, no lo tengo en mi vocabulario anotado. ya, Yati, Yaticaña. eso. Ah, Entonces ya. quitamos esto por Iri. ¿Cómo sería Ah, entonces? ok. Entonces sería Nayah Yatikiri Tua. Eso, muy bien. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna ocupación tal vez? Sí, yo tengo una pregunta. Sería más, ¿cómo podemos traducir literalmente el iri? ¿Sería más bien el que hace algo? Exactamente, eso significa. ¿Ya? Ok,
Muchas gracias. El que realmente es algo así, ¿ya? Ok. Ya, entonces ahora vamos a hacer en tercera persona. Como sabemos familia, vamos a aprender esto en tercera persona, ¿ya? Entonces voy a hacer aquí, ¿ya? Entonces ya no sería juma, ¿no ve? Sería jupa, ¿no ve? Tercera persona. Jupaj, kuna, luriri. En tercera persona igual solamente vamos a quitar el sufijo ta, ¿ya? Este sufijo quitamos. Entonces dice jupaj, kuna, luririsa, ¿no ve? Entonces aquí también va a ser jupa, ¿no? Jupaj, yati chiri, quitamos el sufijo ta, ¿no? Gua. Jupaj kunaluririza, jupaj yati chiriwa, ¿eh? Eso para tercera persona. Ahora, obviamente, esto no vamos a mantener siempre jupa, ¿no ve? Entonces puedo decir tatamaj kunaluririza, tatajaj yapuchiriwa, ¿eh? Mamamaj kunaluririza, mamajaj arjatiriwa, ¿eh? Hilamajkuna luririza, hilajaj qillqiriwa, kuyakamajkuna luririza, kuyakaj ch'ukuriwa, ¿no? Entonces, así es como vamos a manejar ahora, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, ahora vamos a completar estas dos preguntas a la conversación, ¿ya? Desde el saludo hasta la despedida, incluyendo estas dos preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos nombres, obviamente saludos primero, ¿no? Saludo, nombre en primera y segunda persona, ¿no? Cantidad, ¿no? En primera y segunda persona y ocupación en primera y segunda persona o en tercera persona, ¿no? ¿Ya? Y despedida. Entonces, más o menos está compuesto así nuestra conversación. Estamos claros, ¿no ve? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa conversación en este momento. A ver, voluntario, voluntaria, voluntario, voluntaria. Naya yatichiri. A ver, Cuyaca Elisendas, Kirukipan, Askyurukipan yatichiri. Kamisaki, Nayah waliki. Kumansu Timaj Kunasa, Nayan sutijah Elisenda. Tatamansti, Tatahan sutipaj Andrés. Kauka Hilanitasa, Nayah kimsa hilanitwa. Hilir Hilaman Sutipaj Kunasa. Hilir hilahan sutipaj Daniel Satawa. Ah, Waliki, Cuyaca Elisenda, Humaj Luriritasa. Nayah wakichaw irpiritwa yatichiri. Ah, Waliki, Daniel Hilamaj Luririsa. Daniel Hilajaj es el electricista a Yatichiri, pero se dedica, está en una empresa donde exportan uvas. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ya Puchiri podrías decir algo así, no sé. Mm, él opera las máquinas donde Ah, están, Ewiri, como chofer entonces. no, es donde están las máquinas que mantienen frío las Ah, ya, ya. conservas. Ajá. Ah, ya, habría que buscar eso, ya, no sé cómo decir. Ya, Waliki, Cuyaca, Elisenda y Kisinkama. ¿Y qué sin cama Yatichiri? Muy bien, más o menos eso es nuestra conversación hasta ahora. ¿Está claro, no ve? Hanaja ya. Sisa, Yatichiri. Yatichiri. Ya, entonces, hasta ahí se supone que ahorita están manejando
Muy bien. Entonces, ahora solamente lo que queda es practicar todo esto, ¿ya? Van a practicar siempre, importante, y la pronunciación a partir de lo que son las canciones, todo eso, tienen que practicar, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, veamos cuerpo humano. Cuerpo humano se traduce como jaque hanchi, ¿ya? Esa es una interpretación del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, ustedes me van a dictar de forma, vamos a ir, ¿ya? De la cabeza hasta el pie, vamos a ir, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por eque. Si algo me olvido, me dicen, ¿ya? Eque va a ser cabeza, ¿ya? Ñicuta, cabello. Hinchu, oreja. Naira, ojo. Para, frente. Nasa, nariz. Anca, que sería mentón. Am, Ajano sería la cara. Mm, Naira Pichu sería pestañas. Mm, Dientes. Dientes, eso. Laca, chaca. Eso va a ser diente. Laca, eso va a ser boca. Lajra, lengua. Nariz, Ya hemos Eh, dicho. hombro. Ahorita. Algo más de la cara que nos hemos olvidado. Mm, no sé cómo dice, espera, en Cejas. español. ceja, orejas, Ya hemos dicho. No están siguiendo, ¿no? Mejillas. Ya igual. Cejas, Cara Yatiri. nomás. Aquí está, mira. Eque, cabeza. Ñicuta, cabello. Hincho, oreja. Naira, ojo. Para, frente. Nasa, nariz. Anca, mentón. Ajano, que sería cara. Que sería mejilla. Naira, picho. Mm, Pestaña, ceja. La cachaca, diente. Laca, boca. Lajra, lengua. Ispillo, labio. ¿Ya? Luego, Yatichiri, las cejas. perdón. Las cejas. Igual Naira Pichu, ¿Y Ah, ya. cachete? ¿perdón? ¿El cachete cómo se dice? Ajano, Ah, perdón. Ajá. Ok. ya está por ahí. Como la cara. Sí, ahora, por Cuello, ejemplo, cuello. ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Ajano, cara, ¿no ve? Ahora también puede ser uñanaca, que también es la cara, ¿ya? Luego, cunca, cuello. em, hombro. Después del cuello, sí, hombro viene, ¿no? Mm, Callachi, hombro, hombro. Ati, espalda. em, eh, no sé si se Hikani, dice. mm, Hikani es la codos. columna, Ujú. ¿ya?
¿Qué más? Chiqanqara. Cantara. Axila. eh, Buraca. Estómago. eh, Cururu. Es el ombligo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Se dice codos, los doblas de los Ah, ya, brazos. ya. Brazo va a ser ampara, ¿ya? Ujú. Ampara va a ser brazo o va a ser mano, ¿ya? ¿Ya? Codo, mujli, codo. Eh, Lucana, Costilla. y ahorita llegamos. Lucana. Lucana va a ser mano o dedo. Sillo va a ser uña, uña. Moco, esto de forma general, moco es articulación, ¿ya? Ya, cualquier lugar de articulación. Por ejemplo, articulación, digamos, la muñeca, ¿no? Entonces, ampar, moco, ¿no? Ah, Digamos, eso, tobillos, cayó, moco, ¿no? Entonces, eso moco es también, articulación. sí, eh, eso también se usa para los pulsos. ¿Para qué? Pulsos, no sé si se dice pulso. ¿Es pulso? ¿Dónde se sienten las batidas en el brazo? A ver, voy a buscar aquí. Es que español no exactamente. Ujú. Ah, ya. Sí, no te estoy entendiendo. Ya. Ahora volvemos. Alguien decía costilla, ¿no? Jarapi, ¿ya? Costilla. Luego, ¿qué tenemos? Cintura, tejne, cintura. ¿Qué más? Chara, sería el muslo. Ah, encontré, es muñeca. Ujú. Ah, sí. Ampar moco nomás. Qué bien. Gracias. Ya, muslo, conqori, rodilla, ¿sí? Oso, la pantorrilla, ¿no? Callo, pie. ¿Qué más? ¿Qué más? Básicamente eso es nuestro cuerpo humano, ¿no? Creo que todo eso es. ¿Ya? Ahora, algunas partes del cuerpo interior, ¿ya? Por ejemplo, sangre, ¿ya? Huila, sangre. Tusankaya, tusankaya, saliva. Tusankaya, saliva. ¿Qué más? A ver. Malca. Esta es la garganta. Malca, garganta. Em, Iucha. Esto va a ser hígado. Chuima. Esto va a ser pulmón.
Yoko, corazón. Maimuru, riñón. Mm, Cerebro. ¿Qué sería? cerebro. Lehui, mm, chakra, hueso. Ya, básicamente todo eso, ¿ya? Les voy a pasar esto al WhatsApp ya, para que tengan. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Yatichiri, estómago. Ah, ya. Te refieres internamente, ¿no ve? Hisa. Tatanka. Ahí te voy a escribir. No lo encuentro, Aymara. Ahorita escribo. ¿Alguna otra pregunta? Nervio, Ya. Esto va a ser pura estómago, ¿ya? Pero por el interior, la panza, ¿no ve? ¿Ya? Nervio, anco, ¿Y cómo se dice dedos? lucana, ya hemos escrito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está. Ahora, por ejemplo, esto está de forma general, ¿no? Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, dedos de la mano, ¿cómo se dice mano? Ampara. Amparo. Entonces, ampar, lucana, ¿no? Quiero decir dedos de los pies, ¿cómo es ese pie? Callo. Cayu, Cayulu. lucana. Eso, muy bien. ¿Sí? Entonces, igual lo mismo pasa con cillo, ¿no? Entonces, cillo es uña, ¿no? Entonces, yo quiero decir uña de mis dedos de la mano, ¿no? Entonces, ampar cillo, ¿no? De mis pies, callo, cillo. ¿Ya? Entonces, simplemente lo relacionamos de esa manera. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra parte que nos hemos olvidado tal vez? Hay una hueso el hueso se puede degenerar para hueso, ejemplo, del cerebro. Ya, entonces igual lo relacionas nomás. Hueso, hemos dicho. Sí. Acá, ¿no? Ujú. De forma general. Entonces, por Ujú. ejemplo, quiero decir del cerebro, de la cabeza. ¿Cómo se dice cabeza? Ah, espera, y no escribí a Piqui. tiempo. Piqui. Ujú. Epe. ¿Has escuchado? Peque. Peque. Epe. Mm, Entonces dicen epe chaca. ¿Eh? peque. Quiere decir hueso de la mano, ampar chaca. Hueso del pie, callo chaca. ¿No ve? Chaca. Entonces Ujú. simplemente lo relaciona con la parte del cuerpo. ¿Ya? Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? intestino, Yatichiri, ombligo es kururu. No. Cururu, ya hemos escrito igual. intestino, Ah, intestino, eso no hemos escrito. Hipi,
Ya, esto es intestino. Intestino. Ahora, hablando de intestino, ¿no? Hay intestino grueso, delgado, ¿no ve? Turu, esto como complemento, ¿ya? Turu es grueso. Y Wichusa, algunos lo llaman Hichusa también, es una variante nomás, ¿ya? ¿Ya? Esto es delgado. Entonces quiero decir intestino grueso, ¿no? Entonces digo Turu Hipilla, intestino grueso. Quiero decir intestino delgado. Wichus Hipilla, intestino delgado. ¿Sí? Entonces, esto también sirve, ¿ya? Esto como complemento, no es cuerpo humano, ¿no ve? ¿Alguna otra pregunta? Ya, básicamente eso es, ¿no? El cuerpo humano. Entonces, ahora todos ustedes van a practicar esto, ¿ya? Vamos a hacer conversaciones, pero vamos a hacer con una pregunta de enfermedad, ¿ya? Entonces, usu, esto es enfermedad. Ahora, esto tiene varios significados, ¿ya? Ahorita estamos viendo como enfermedad. Usu podría ser duele, podría ser dar a luz, ¿sí? Entonces, el dar a luz parece que está relacionado con el dolor, ¿no ve? Entonces, nosotros vamos a ver como enfermedad, como dolor, vamos a ver, ¿ya? Uso, ¿ya? Entonces, vamos a decir Juma, Juma. Esto es pronombre personal tú, ¿no ve? Vamos a agregar el sufijo ru. Este ru es direccional. Entonces, aquí está diciendo a ti, ¿no? A ti. Esto es direccional. Juparo, Jumaro, ¿eh? A ti, para él, ¿no? Por ejemplo, puede decir pisiru, ¿no? Al gato, a gato, ¿no? Esto es direccional, ¿ya? Por ejemplo, quiero enviarle, no sé, plata a mi hermano. Entonces, quiero Hilaharu, Hilaharu, apayá, ¿no? A mi hermano voy a mandar, ¿no? Entonces, direccional es este ru, ¿ya? Entonces, en este momento significa a ti, ¿ya? Kuna, ya saben, ¿no ve? Kunasa, ¿eh? Kuna es que, ¿no ve? Y sa, sufijo, en este caso, Pregunta. de pregunta, ¿ya? Humaroj, kunas, ustam, ¿ya? Esa va a ser la pregunta. Humaroj, kunas, ustam, ¿no? Nayaroj, ¿no? Digamos, eqeo, usuto, ¿ya? Entonces, eque es cabeza, ¿no ve? Y eso es lo que va a variar, ¿ya? Nayaroj amparao usuto, Nayaroj kayu usuto, Nayaroj, no sé, hinchu usuto, Nayaroj lajra usuto, Nayaroj lakachakao usuto, ¿no? Claro. Entonces, El, simplemente variaría esto, ¿sí? ujú. Adelante. El nombre de lo que nos estamos refiriendo, por ejemplo, a nuestro cerebro siempre va a haber primero, eh, por ejemplo, eh, peque y el hueso, ¿cómo se dice? Primero el nombre del parte y después el hueso siempre. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Ah, por ejemplo, como decimos hueso del cráneo, ahí decimos primero la cabeza, después el hueso. Sí, Nayaroj ekechakao usuto, ¿ya? Ujú, mm. Una pregunta, la W de sufijo en PG, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuál es Esto. sí, el wa, ok. Y eso, ¿me puede explicar un poquito más el sufijo wa?
simplemente es para afirmar, ¿ya? Cuando decimos Ah, afirmar puede ser ok, positivo o negativo. ¿Eh? ok, perfecto, Nayah gracias. Romano Tua, ¿eh? Yo soy Román, ¿sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, hasta aquí, van a practicar, ¿ya? Van a practicar para la siguiente clase y con tercera persona igual vamos a hacer, ¿ya? Les he pasado por si acaso en WhatsApp partes del cuerpo y tiene que memorizar por lo menos los principales, ¿ya? Mm. Para Karol tercera, Kama, Profesor, para Takemi. decir no me duele nada, para Ya, responder, ¿cómo se dice? Ya saben eso de forma general. Ah, pero hay que variar un poco. Haneu kunas uskituti, ¿ya? O Haneu uskituti, ¿ya? Mañana escribo, ¿ya? mm, ya. ¿Alguna otra pregunta? Eso para tercera persona también puede variar. Mm, Paru, ya, paru, simplemente tercera persona, ya no utiliza el sufijo tab, ujú, ¿no? paru, kuna, us, Uso. uso. Ah, Juparo, eteo, uso. Ya, mañana practicamos, ¿sí? está bien. Ya, wali, kwakame churo, parur kama, Eh, Karur kama Arukama, yati aroma de chiri. cama. Karukama yatichiri. karur kama. Karukama. Arukama.